Un verdadero revolucionario, un hombre del pueblo, un David que lucha contra el Goliat americano, un hombre que lleva décadas liderando uno de los movimientos revolucionarios más importantes de América Latina. Nicaragua vio hace décadas cómo el sandinismo derrocaba la dictadura de Somoza. Ahora ven cómo el hombre en el que pusieron todas sus esperanzas se ha convertido en el tirano contra el que luchó. Hoy, en No es el fin del mundo, entramos en la mente de Daniel Ortega. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Y hoy para hablar de un personaje como este, en cierta medida desconocido, quizás injustamente porque es interesante y curioso, estamos acompañados en este viaje psicológico con Franco de Ledone. ¿Qué tal estás, Franco? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando este podcast. No sé si para cuando esto salga publicado ya habrás votado, Franco. Sí, bueno. Pues estarás a punto. Estará cerquita. Estarás cerquita. Bueno, ya hablaremos de Alemania. Yo me estoy escuchando el podcast que estáis haciendo de las elecciones alemanas, Franco. Qué bueno, con Raúl Gil, Sí, el tercer voto se llama. Muy bueno, Voy a tener que hacer yo es que venía de la era Merkel y voy a tener que actualizarme otra vez. Es que el combo Franco-Raúl Gil a mí me encanta. Yo soy muy fan. Una, Eduardo, ¿qué tal? Pero no me van a obligar a decir a quién voy a votar, ¿no? No, eso es secreto. Nosotros aquí somos en ese sentido, muy respetuosos. No somos caciquiles. Eduardo, ¿qué tal estás? Ya te has pronunciado, así que vamos igual. Pues muy bien, con muchas ganas de hablar de este hombre, que tú decías injustamente, pero yo a ver Franco qué opina. Creo que justamente porque el tío es muy opaco. O sea, es de los personajes más raros que hemos hecho aquí. Pero es interesante. Sí, totalmente. Coincido. Okay. Nos ha costado hacer este episodio, no tanto porque sea difícil en sí, sino porque no hay tanta información de esto. Y también tiene una forma de ser y un recorrido. Una forma de ser él muy particular, la vamos a conocer hoy, pero además un recorrido histórico muy largo, muy extenso. Sí, ¿no? es verdad. Entonces también hay mucho para contar. De la zona de Centroamérica llevamos ya una buena racha, porque en esta serie de En la mente de hemos hablado de Bukele en El Salvador. Y también hemos hablado, ahora vamos a hablar de Nicaragua. Quiere decir que una zona a la que no se le presta mucha atención, nosotros sí que estamos haciendo bastante énfasis en los personajes que son líderes de la zona. Ahora no está ya el del gorro ¿cómo se llamaba? El hondureño, ¿te acuerdas? Celaya. Del gorro. Se me lo recordáis por el gorro y el bigote. Pero sí, o sea, es verdad que para la zona geográfica que es, la hemos tocado bastante. Y aquí en este podcast hablamos de que en Costa Rica estuvo a punto o ganó un pastor evangélico. Estuvo postulándose para las elecciones, pero bueno, creo, si no estoy equivocado, que el presidente actual también ha sido pastor. Pues mira, ahí tenemos... Pero me corrijan, a lo mejor me corrigen, pero me quiere sonar. Bueno, ¿qué personaje vamos a tener hoy relacionado con el bueno de Ortega? Eso, Franco, que lo explique. Bueno, tenemos a un señor que se llama Raúl, que es un señor bastante malhumorado. De hecho, viene de Nicaragua y se fue a vivir a Costa Rica. Tiene la misma edad de Ortega, o sea que vivió con él prácticamente todo este periodo que vamos a recorrer. Y es una persona que, por una casualidad, que ahora vamos a escuchar, se encuentra con una historia que se parece demasiado a Ortega y a partir de ahí se pone a reflexionar sobre la mente de Ortega. Bueno, antes de ir con nuestro personaje de hoy, en este programa hablamos muchas veces de economía, de inversiones, otras cosas muy grandilocuentes y pomposas, pero la economía no son solo números en una pantalla. Es el café que decides no comprar para ahorrar, es el gimnasio que dejas de pagar porque ya no vas, es el esfuerzo diario por mantenerse dentro de tu presupuesto. Sin embargo, y si te dijera que hay gastos que no deberían ser una lotería, porque durante años mi operadora era como ese amigo que siempre pide prestado y nunca devuelve, que son pues facturas con cargos fantasmas, promociones que desaparecían y un servicio bastante regulero. Hasta que me harté y tomé una buena decisión, y es que me fui a O2, que es la compañía de fibra y móvil que me enseñó que la tranquilidad puede existir. Un precio fijo en la factura, sin llamadas ni mensajes molestos y además la libertad de no tener permanencia. Vamos, que si lo miramos desde el ROI rentable nos sale un rato, la verdad. Así que si estás queriendo hacer economía, pero economía de verdad, invertid en la conexión de O2 y disfrutad de una compañía que para vuestra tranquilidad cuida cada detalle para que todo funcione a la perfección. Así que entrad en o2online.es o llamad al 1551. Y ahora vamos con nuestro capítulo de hoy. Raúl siempre se sienta en el mismo café, en la misma mesa, en la misma silla, y pide exactamente lo mismo.
Café Negro. Hoy cumple 80 años. Nadie lo sabe porque cuando emigró a Costa Rica se cambió el nombre y la fecha de nacimiento. Se autorregaló el libro que está leyendo ahora mismo, El engranaje, de Sartre. Siempre se lo habían recomendado. ¿Cómo puede ser que un director de teatro no haya leído esa obra? A Raúl poco le importa lo que piensen los demás. Pero esta vez reconoce internamente que algo de razón tenían. Se lo ha devorado en pocas horas. Y tal vez no tanto por la historia en sí, sino porque no puede evitar pensar en el presidente de su país natal, Nicaragua. No puede evitar hacer paralelismos entre él y el escrito de Sartre sobre un revolucionario que se vuelve autoritario. ¿Será este librito la llave para meterse en la mente de Daniel Ortega? No es por mí por quien te guardo rencor, es por todos ellos. Ya te he dicho que no me arrepiento de nada. Era necesario salvar la revolución. No. Hacemos pausa de 15 minutos. Como en la puta madre. Raúl tiene un mal día. En realidad, Raúl es un malhumorado. Especialmente cuando siente que los actores no captan el personaje. Sigue descontento con esta escena. Y es que es clave. Es la escena en la que el dictador justifica sus actos, en la que se confiesa y hace dudar a sus ex compañeros que lo consideran un traidor. Posiblemente la escena más importante de El engranaje. Ese librito que Raúl leyó y decidió recrearlo en su propio teatro en San José. El texto trata sobre un tirano que es juzgado por haber traicionado la revolución, por haberse convertido en un dictador igual que a ese que había decidido derrocar. Se dice que Sartre lo escribió pensando en Stalin, pocos años después de terminar la Segunda Guerra Mundial. Pero Raúl lo relaciona con otra cosa. No puede evitarlo. Siente que gran parte de esa historia tiene paralelismos con su tierra natal y con su viejo camarada revolucionario, Daniel Ortega. Ortega fue el típico guerrillero revolucionario de los 60 y 70. Luchaba con el sandinismo que prometía prosperidad, una reforma agraria auténtica, mejoras de las condiciones sociales. Bueno, la revolución en todo su esplendor. Y con ella el fin de la dictadura sangrienta de Somoza. Cuba era el espejo y el antiimperialismo el vector narrativo más potente. Pero no. La historia fue diferente. Ortega pasó de inspirar a otros, de ser la esperanza de muchos, a repetir la historia. El engranaje de Sartre le hizo recuperar todas esas memorias. Tal vez esa sea la razón por la que Raúl quiere representar esta obra de teatro. ...30 de diciembre de 1974. Ortega ya lleva 7 años preso. Sin embargo, su suerte va a cambiar en algunas horas. Sus compañeros sandinistas han negociado su liberación a cambio de otros rehenes. Será libre. Sin embargo, en su interior algo ya ha cambiado. Posiblemente para siempre. Si antes era desconfiado, ahora lo es aún más. Su hermetismo se ha profundizado y su tendencia a aislarse crecerá. Pero ahora no es tiempo de introspección. Ahora le toca a la revolución y a sus objetivos. Y Ortega lo tiene bien claro. Tal vez no se destaque en el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que tiene otras voces más carismáticas, más decididas, más reconocidas. Pero su rol es vital. Es un pragmático, un ejecutor y una figura conciliadora. Él es un tercerista. Porque claro, como en todo movimiento, las internas existen. Y Ortega ha optado por la tercera posición. Tal vez todavía no lo supiese, pero esta característica sería la llave para su ascenso político. ¡Ortega! ¡Fuera! Ha llegado el momento. Ha llegado la hora de la revolución sandinista. Para nosotros esta victoria militar no es más que el principio.
de nuestra obra fundamental, pues, que es lograr que haya una Nicaragua nueva. 18 de julio de 1979. Raúl tiene apenas 33 años, los mismos que Daniel Ortega. Está feliz. Se termina la dictadura de Somoza en Nicaragua y ahora se podrá construir un país más justo. Los revolucionarios han entrado en Managua y las esperanzas están puestas por completo en la nueva Junta de Gobierno de la Reconstrucción Nacional. Raúl es un intelectual, o va camino a serlo. Le encanta el teatro, las artes escénicas. Es un hombre de la cultura, un bohemio. Y desde que tiene memoria es de izquierdas. Siempre ha apoyado la revolución, no solo aquí, sino en otros países. El discurso antiimperialista lo moviliza. La alegría es enorme y la comparte con gente como Gioconda Belli, la escritora. De hecho, son muchos los artistas que se acercaron al sandinismo y varios forman parte de la siguiente fase. La revolución debe transicionar hacia la política institucional, o al menos ese es el debate interno. Si se quiere, hemos destruido ahorita. Destruimos lo que tenía a Nicaragua corrompida, desajustada, atrasada, marginada, ¿no? Ya destruimos eso, que es el somocismo. Ahora tenemos que construir la patria de Sandino. 18 de julio de 2024. La revolución cumple 45 años. Y Raúl le sigue dando vueltas a la puesta en escena de su obra de teatro. Para inspirarse está escuchando viejos cassettes que había guardado en una caja de zapatos. Es material sobre la revolución sandinista. Y es lo único que se trajo de Nicaragua. Esa caja y su pañuelo rojo y negro. Recuerda aquellos debates entre radicales y moderados. Y también recuerda que la oposición más moderada, o más bien intermedia, de Ortega, le parecía la más razonable. ¿De qué servía llevar los objetivos de la revolución al máximo? ¿Acaso no estamos habilitando otro tipo de autoritarismo? Y al mismo tiempo tampoco puede Nicaragua convertirse de un día para otro en una democracia liberal europea. En realidad, Raúl no sabía bien qué pensar, ni antes ni ahora. Y tal vez por eso le gustaba la postura intermedia que representaba Ortega. Revolviendo encuentra otro que tiene una etiqueta. Pone Ortega, presidente, 1985. Discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas. No habrá paz mientras exista el colonialismo, el neocolonialismo, el imperialismo, el racismo y cualquier forma de explotación y dominación sobre la tierra y se trate de legitimar una práctica de terrorismo de Estado. Todavía creía en él. Qué iluso, piensa Raúl, y su cara recupera los rasgos serios y malhumorados de siempre. La posición moderada de Ortega le había dado ventajas. Había sido coordinador de la Junta y luego fue elegido presidente en el proceso electoral de 1984. Entre el 85 y el 90 ocupó la primera magistratura. Una tarea nada fácil, ya que, como en su época de guerrillero, tuvo que lidiar con varios frentes. El primero era el interno. Los reclamos venían de todos lados. Los radicales indignados por el abandono de los objetivos revolucionarios. Los moderados preocupados por los fallos del plan de economía centralizada y sus efectos negativos. La crisis económica nos obliga a mayores sacrificios para garantizar la victoria total. Y así como estamos derrotando la agresión militar, derrotaremos la agresión en el terreno económico. Y aquí no cerraremos ninguna escuela, ningún hospital, ningún centro de salud, ningún centro de desarrollo infantil. Y aquí no cerraremos ningún centro productivo. Y centro de salud que destruye a los mercenarios, centro de salud que reconstruye la revolución. El segundo frente era externo, aunque tenía lugar en el propio territorio. Los contras.
el alineamiento internacional de Nicaragua con Cuba y sobre todo con la Unión Soviética en plena Guerra Fría tenía sus consecuencias. La administración Reagan optaba por financiar una contrarrevolución. The removal from Nicaragua of the evidences of the introduction of the Soviet-Cuban presence and the introduction of the East-West conflict into Central America. La voz del representante del gobierno estadounidense le eriza la piel a Raúl. Y ahí se da cuenta de por qué todavía en aquel momento estaba del lado de Ortega. El antiimperialismo seguía siendo clave. No podía evitar rebelarse contra esa prepotencia del gigante norteamericano, contra esa impunidad y sobre todo contra las consecuencias de su accionar. Más de 30.000 muertos, miles de millones en pérdidas económicas y un país diezmado y polarizado. ¿De qué había servido todo eso? Y justamente ese era el tercer frente al que se enfrentaba Ortega, el que para Raúl selló su derrota y su caída. El cansancio de la gente. Demasiados años de guerra, demasiadas promesas, demasiados pedidos de paciencia, de esfuerzos, de sacrificios. El discurso revolucionario había perdido su fuerza. Y Raúl lo entendía. Le parecía absolutamente razonable. Además, la Unión Soviética había iniciado la perestroika, a la vez que Estados Unidos había dejado de financiar a la contra con el fin de la era Reagan. Raúl se detiene en una cajita que pone Ortega, derrotado, 1990. Quiero expresarle a todos los nicaragüenses y a los pueblos del mundo que el presidente de Nicaragua, el gobierno de Nicaragua, va a respetar y a acatar el mandato popular emanado por la votación en estas elecciones. Una derrota dolorosa. Raúl siempre se había preguntado si Ortega había hecho alguna autocrítica o si ese resultado representaba para él una traición del pueblo. De lo que estaba seguro era que Nicaragua comenzaba una nueva etapa, que se cerraba la época revolucionaria y que Ortega era parte de ese pasado. Lo que no sabía es que lo que se iniciaba era apenas un interregno. Bueno, la verdad es que esta historia que nos ha contado el bueno de Raúl sobre esta evolución de la revolución sandinista es muy parecida a otras historias que vimos en América Latina en esa época. Pero es cierto que la revolución sandinista es uno de los grandes ejemplos de lo que fue la lucha de Washington, de Estados Unidos, contra esos movimientos de izquierdas que había en la época y que Washington, pues evidentemente, no toleraba ni por lo más mínimo. Además, yo recuerdo estudiarlo bastante en la carrera, todos estos temas de intervencionismo, la CIA y demás. Aquí hemos hablado de Arbenz en Guatemala, que se lo fundió en un momento. Justo, y es que yo lo que te iba a decir, que es uno de los ejemplos que se estudia sobre las intervenciones de la CIA y de Estados Unidos en la lucha contra el comunismo, precisamente junto a Guatemala. Pero una de las cosas más importantes de esta parte que hemos escuchado, para mí, es la referencia a esa idea de la traición de la revolución que hace nuestro protagonista, porque es algo que muchísima gente comparte y de hecho lees entrevistas de antiguos sandinistas y compañeros de Ortega y está muy, muy plasmado ahí, ¿no? Además, porque pensemos que la revolución sandinista puede parecernos algo lejano y muy relacionado con Ortega, pero en su momento fue un proyecto político muy importante para Nicaragua e incluso para Centroamérica, y me atrevería a decir para la izquierda internacional, porque sí, había... es como cierto faro, entre comillas, sí, de referencia. Preparando el capítulo yo encontré un documental de la Deutsche Welle, que era de alemanes que habían ido a cooperar con la revolución sandinista de los 80, y dije, joder, y había habido un movimiento bastante potente de alemanes de la Alemania Oriental, ¿no? Y es que ese espíritu de la lucha sandinista, que es una de las revoluciones que junto a la cubana más marcaron a América Latina en la segunda mitad del siglo XX, es algo que Ortega ha sabido utilizar muy bien a su favor, pero sobre todo ha sabido vaciar completamente de significado e instrumentalizar, que ahí yo creo que está la clave de todo esto. Y ahí es donde creo que está, pues, esa esencia de la mente de Daniel Ortega. Totalmente de acuerdo con Eduardo, y es justamente algo que veníamos viendo cuando fuimos preparando el guión, ¿no? Insisto, como decíamos al principio, nos llevó bastante tiempo, pero creo que fue muy interesante, ¿no? Ir conociendo esto. El régimen de Ortega
sigue utilizando, como decía Edu, la idea de revolución sandinista como ese elemento legitimador del poder, más allá de que pasaron no sé cuántos años ya, creo que se habían cumplido 50, 40. Del 79. Como ha habido dos tandas, por así decirlo. Claro, 79-90 y luego la de ahora, el 2006 ahora. Claro. Claro. Y pero... bueno, y por esa relación, insisto, con el concepto de revolución o con la idea de revolución, elegimos esta obra del engranaje, ¿no? Que es esto que decía, esta excusa a partir de la que se inicia la historia, que nuestro protagonista Raúl se encuentra con la obra de Sartre, que en realidad, voy a decir un detalle, es un guión para una película de cine que después nunca se hizo y se transformó en librito, ¿no? Posteriormente, pero estaba pensado para hacer una película. Fue unos años después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, que como que le estamos dando vida aquí un poco en este podcast también a lo que nunca fue. Totalmente. Y es una obra que representa una situación parecida a lo de Nicaragua, ¿no? Esta idea de que hay una traición hacia la revolución, es decir, la obra cuenta la historia de alguien que llega al poder y que después hace todo lo contrario a lo que había prometido, ¿no? Hay que tener presente entonces que el Ortega de hoy en día, el que está gobernando ahora, no es el mismo Ortega que lo que se puede recordar de él de los años 70, de los 80, incluso de los 90. Y acá es donde me permito hacer una pequeña duda, tal vez no era lo que mostraba, ¿no? Quién sabe, eso también queda abierto. Y vemos esa situación en lo que le pasa a nuestro personaje, a Raúl. Creo que tanto a él como a otras personas de la época, jóvenes o no tan jóvenes tal vez, que acompañaron esa revolución, terminan viendo esas diferencias tan grandes y de ahí esa sensación, si se quiere, de traición, ¿no? que podría tener ese grupo. Y luego hay otra cosa aquí, Franco, a ver si tú estás de acuerdo conmigo, y es la cuestión de la revisión histórica que ha hecho Ortega de la Revolución Sandinista y sobre todo de su papel en la Revolución Sandinista, porque él se vende como un revolucionario que estuvo prácticamente pegando tiros en el frente contra el régimen, cuando la verdad es que, además de haber estado en prisión, estaba luego bastante más en la parte de la gestión, de la organización política del sandinismo. Trabajo de oficina. Sí, un poco esa idea, ¿no? Y eso es otro rasgo característico de todo este régimen y de la propia idea que tiene Ortega del mismo, y esa idea de la revisión del pasado para proyectarse como un líder icónico. O sea, Ortega es un poco como lo opuesto a Trotsky, ¿no? Trotsky tiende a desaparecer de las fotos, sí, Ortega tiende a aparecer en las fotos. Sí, de hecho en los murales hay quien te lo comenta, dice, hay un mural de Ortega y está pasando revisión a las tropas, dice, y esto yo no lo vi nunca que lo hiciera, claro, ¿sabes? Nunca pasó, ¿no? Sí. Claro, pero efectivamente, si tuviste un papel más secundario, pues claro, para legitimarte tienes que hacer un poco de revisión histórica. Bueno, es la curiosidad de estos perfiles. Otra cosa que me ha llamado la atención de lo que contaba Raúl en su historia es el tema de la cárcel, ¿no? Bueno, sabía que Ortega había estado en prisión, pero no tenía ni idea de que hubiese sido un periodo tan importante. O sea, que al final es lo que tú decías, que pasó mucho tiempo como en fuera de juego, por así decirlo. Total. Ahí, eso fue una de las cosas que descubrimos haciendo el guión con Eduardo. Pareciera que ese momento, esa situación en la prisión fue uno de los momentos más importantes de su vida. Y es interesante porque se podrían identificar diferentes momentos, 3 o 4 momentos en la vida de Daniel Ortega bastante claves, y uno es ¿no? Uno es esa primera condena a prisión, se queda un tiempo, creo que son 7 años ahí encerrado, y se aísla, ¿no? De alguna manera desarrolla lo que después va a ser un hermetismo que definía su forma de ser como político, como persona, etc. Y que es algo que va a arrastrar durante años hasta el día de la fecha. Bueno, es que además hay quien comenta que Ortega, antes, ahora no se sabe bien si lo hace, pero al principio, cuando tenía una oficina o una casa, solía construir un espacio muy pequeño en el que poder estar aislado del mundo exterior. ¿Sabes? Que es verdad que no se sabe si continúa haciéndolo, pero es cierto que en su momento lo hacía, para que veamos hasta dónde le dejó tocadito. Hombre, a ver, entre torturas y encarcelamiento... No tiene ¿sabes? de sencillo nunca pasar por ninguna cárcel, pero desde luego está claro que a Daniel Ortega parece que le afectó un poquito. Bueno, sí, eso lo cuentan en el libro El preso 198 de Fabián Medina, que nos ayudó bastante a armar este capítulo. Te decía, ahí cuenta que Ortega incluso fichó a los guardias de la prisión donde él estuvo detenido, que terminaron siendo escolta personal de él, ¿no? Entonces, ahí vemos también esa marca que... Y es un poco raro eso, Tremendo síndrome de Estocolmo tiene este señor, sí.
Bueno, un poquito. Pero decía, me quedé sin completar la idea de esos 4 momentos, ¿no? Que sacábamos de aquel libro. Decíamos, el primero era este de la cárcel, pero también hay otros. El de la derrota electoral en los años 90 es fundamental, ¿no? Esto es percibido por Ortega como la traición del pueblo. Sí. Imagínense, venían de la revolución que había triunfado en el año 79, gobiernan hasta el año 90, justamente cuando pierden las elecciones, y de ahí, de pronto, después de todo ese esfuerzo, de todo ese trabajo, de toda esa lucha, Ortega siente, me dan la espalda ahora, votan por los otros. ¿Cómo puede ser, no? Yo era el salvador de la nación y me traicionan, no solamente... Un golpe duro para él, sí. A ver, tiene que fastidiar hacerte una revolución y que cuando vayas a votar te voten al otro. O sea, eso tiene que ser... Joder. A ver, hay que marcar algo también que es cierto y que es muy importante, y de hecho lo decimos también en la narración. Veníamos de años de guerra, no solamente la revolución y demás, sino la contra, ¿no? O los contras, depende de cómo se lo lea, ¿no? Que es estas intervenciones de guerrilla interna, de conflicto interno y demás. Yo creo que también la población se cansa y no era necesariamente contra Ortega o contra la revolución, sino, bueno, queremos paz, busquemos otra salida, sí, vamos a seguir. Pero además, Franco, esto también marca a Ortega por esa idea de si la gente vota libremente, me pueden echar del poder, porque es verdad que en esto se cedió democráticamente el poder, los sandinistas lo transfirieron a Chamorro cuando llegó, y eso, claro, Ortega también aprendió de lo que implica que la gente vote sin ningún problema, ¿sabes? Del refrán de una y no más, Santo Tomás. Exactamente. Total, bueno, y decía, y otro momento importante, habíamos marcado un par, es una cuestión que vamos a hablar varias veces a lo largo de este episodio, que es la denuncia por violación de su hijastra, ¿no? La hija de su actual esposa, Rosario Murillo, que, bueno, después lo vamos a ir desarrollando, es una cuestión muy importante, ¿no? Hacia fines de los 90 sucede esto. Y lo último, que también marca este libro como otro momento clave para entender un poco cómo se fue armando este perfil político que termina gobernando posteriormente en mediados de los 2000, es el infarto, ¿no? Que sufre en los 90. Entonces, tanto la cuestión de esa denuncia por abuso como lo del infarto son 2 momentos que no solamente lo marcan físicamente y psicológicamente, sino también la relación con su actual esposa, con la vicepresidenta, lo que él llama copresidenta, ¿no? Que termina siendo un personaje clave, ¿no? Para entender la situación política en Nicaragua y también la situación política de Ortega en particular. Y además yo añadiría otro momento, porque comentándolo con Franco, este es mucho más actual, y es la visión del país que empezó a tener Ortega tras las protestas del 2018, porque luego llegaremos a ellas, pero fueron muy importantes porque para él representaron la última gran traición del pueblo, y además todo este tipo de traiciones y contextos políticos desfavorables siempre los ha enmarcado mucho en esa lucha antiimperialista. O sea, reforzó bastante el 2018 la visión de soy el líder que lucha contra el gran imperio y los que intentan acabar con la revolución sandinista. Y Ortega ilustra muy bien a esos regímenes latinoamericanos revolucionarios que siguen instrumentalizando la idea de la revolución para al final aferrarse como al Maduro, poder. Que ya lo vimos en el episodio como Maduro, Maduro, como Cuba, es un poco ese triángulo. Sí, que es una excusa para mantener su dominio, que en realidad ya no luchan contra nada, luchan contra su propio pueblo normalmente. Justo. De todas formas, por lo que hemos escuchado de Raúl, Ortega, está claro que no era una figura icónica dentro del sandinismo, ¿no? Más bien parece que era un poco pues, el ejecutor adecuado, que no se decantaba por nadie, que muchas veces en esta serie de En la mente de, a menudo los personajes es estar en el lugar adecuado en el momento equivocado, ¿no? Y Ortega parece que ese tipo de cosas sí que las sabía hacer bien. Sí, fue un poco así. O sea, es verdad que Ortega estuvo desde bien joven metido en los movimientos estudiantiles y tonteando con el sandinismo, porque, por ejemplo, creció en el barrio de San Antonio, ahí en Managua. Tenía una pandilla que era bastante alborotadora, tenían tensiones y enfrentamientos con la guardia de Somoza, y en los 60 él ya era parte de grupos de resistencia, y cuando entró en la universidad, que tampoco pasó mucho tiempo porque lo de los libros no se le daba muy bien. Antes intentó ser monaguillo y luego se metió en la universidad, que es muy curioso. Pero bueno, ya ahí en la universidad fue cuando definitivamente se decantó por esa lucha armada y por integrarse en el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Es decir, sí que tenía una relación histórica con el Frente y acabó metiéndose definitivamente. Sí, y volviendo a la cuestión esta de la prisión, ¿no? Durante años entra y sale de prisión, periodos cortos, hasta que lo encarcelaban
efectivamente lo que decíamos antes, los 7 años. Sí. Esto sucede porque participa en el asesinato de Gonzalo Lacayo, que era uno de los principales torturadores del régimen de Somoza, a quien hasta ahora no nombramos, pero está en la narración y creo que es clave para entender muchas de estas cosas. Y lo que sucede justamente es que después de esos 7 años de cárcel se va 1 año y medio a Cuba, ¿no? Y ahí es donde empieza a adoptar un perfil más de gestor, un perfil más político, ¿no? En relación a la revolución. Es decir, cómo llevarla adelante en términos prácticos y concretos más allá de tomar el fusil y hacer la guerrilla en la selva, el territorio. sea, Claro, y además esto que comenta Franco es importante porque él luego volvió a Nicaragua, pero también estuvo en Costa Rica, y al final lo que ocurrió es que Daniel se mantuvo alejado de esa lucha interna que había dentro del sandinismo y de las divisiones que se estaban abriendo, ¿no? Porque el sandinismo, como ha comentado el protagonista de la ficción que nos ha traído hoy Franco, Raúl, no era un movimiento homogéneo, porque como cualquier fuerza revolucionaria, pues tenía sus corrientes internas, sus disputas. Sí, faccionalismo, es lo típico en la izquierda. Lo de siempre, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando derrotaron a Somoza y tienen que conformar un gobierno revolucionario, lo que deciden es elegir a una figura neutral, de consenso, que va a obedecer lo que más o menos se le diga, que no representará ninguna de las principales corrientes, y es ahí donde entra Daniel Ortega. Claro. Claro, y esto que dice Edu es muy importante porque nos ayuda a entender muy bien la mente de este personaje, ¿no? O la visión política, si se quiere. Él llega al poder precisamente por ser un perfil que no se decanta por ninguno de los dos, ¿no? Como dicen ahí en España, que no se moja en algún punto. Obviamente sí se mojaba, pero digo, en esa división él toma una tercera posición, ¿no? Claro. A él no le interesaban esas disputas internas del sandinismo, se centra en el proceso revolucionario, en aplicar las medidas que se han pactado y de alguna manera se convierte en el ejecutor, ¿no? Es decir, el que lleva adelante efectivamente lo que se estaba buscando realizar, ¿no? Con esa revolución. Y esto termina ayudando a que mientras las diferentes facciones sandinistas debatían entre sí sobre el camino que debía tomar la revolución, Ortega se termina afianzando, no solamente sus círculos cercanos, sino los eventuales aliados, y termina teniendo ese poder, porque efectivamente era el que lo terminaba por ejerciendo, ¿no? El que terminaba terciando entre esas visiones de hacia dónde tenía que ir la revolución. Claro. También asumo aquí que, bueno, por lo que hemos escuchado de Raúl, que la situación durante ese periodo, bueno, donde triunfa la revolución sandinista de manera clara, esas décadas de los 70 y 80, no fue nada fácil para el propio país, para el propio Daniel Ortega, para el propio sandinismo. Entiendo que esta situación, este contexto en el que se enmarcaba la propia Nicaragua, tuvo que influir mucho en Daniel Ortega y sobre todo en la visión o en su perfil como líder que luego desarrollaría o en el que se convirtió. Claro, y además lo vemos en la narración, ese gobierno de Ortega, de la etapa revolucionaria y el primer gobierno del Frente Sandinista, estuvo marcado por la lucha interna en el sandinismo y la injerencia extranjera, ¿no? Dentro del movimiento sandinista, como ya te había dicho, había dos corrientes, una más próxima a ese gobierno revolucionario cubano que aspiraba a mantener una revolución constante en el país y exportarla alrededor del mundo, mientras que había otros círculos que yo que sé, podríamos denominar un poco más socialdemócratas, ¿no? Que creían en una revolución, que esta revolución debía evolucionar hacia una institucionalidad, una ruptura de esa jerarquía revolucionaria, un poco influidos por las corrientes liberales que ha tenido tradicionalmente Nicaragua, ¿sabes? Un poco esa idea. Y aunque también Ortega, un poco que es la división clásica en muchos movimientos de la izquierda, tal de cual, uno marxista más maximalista de exportar la revolución y más idealista, y otros como, mira, vamos a conservar un poco lo que ya tenemos, vamos a calmarnos y vamos a trabajar en lo que ya hemos conseguido. Ese es el punto. Y es verdad que Ortega no se posicionó claramente por ninguno, pero sí que era favorable más al gobierno revolucionario al estilo cubano, porque una vez estaba en el poder le permitía mantener el control de todo el frente sandinista y además ir purgando a los cuadros más críticos e intelectuales por la jerarquía que tenía ese modelo. Claro. Tal cual. De hecho, en la narración mencionamos a Gioconda Belli, ¿no? Que se encuentra de alguna manera o tiene relación con Raúl, que es este protagonista de la historia, que ella y también este personaje pertenecían a las corrientes intelectuales, ¿no? Que en algún punto se alimentaban de esas tesis marxistas que caracterizaban a los gobiernos revolucionarios más idealistas, del Mayo francés, del 68 y demás. Y en ese sentido, podríamos decir que esos cuadros no eran los típicos revolucionarios guerrilleros, ¿no? Sino más bien
una clase más acomodada, media alta, alta incluso, nicaragüense, que aspiraba a una transformación del país. Imagínense, insisto, con la figura de Somoza, ¿no? Veníamos de décadas de dictadura dura, pura y dura, y de fraudes y demás. Entonces buscaban esa transformación del país, y la búsqueda, y ahí es donde viene tal vez la diferencia fundamental que se cristaliza, es la de un modelo socialdemócrata para Nicaragua. Es decir, tiene una visión, si se quiere, más de construir una democracia liberal, más europea en algún punto, a tal vez la visión más revolucionaria, más radical que traían algunas otras corrientes dentro de la propia revolución, ¿no? Claro. Entonces empieza a surgir una brecha en el sandinismo que en algún momento iba a explotar y termina justamente rompiéndose, termina afectando todo el movimiento y se ve claramente tras la derrota del 90, ¿no? Y este fue uno de los problemas, pero el otro, como ya hemos comentado, fue la injerencia extranjera, Fer, porque concretamente de Estados Unidos. Sí. O sea, que fue bestial, y eso es algo innegable que nadie nos puede refutar. Es decir, el gobierno, eso pasó. Claro, o sea, el gobierno sandinista fue probablemente uno de los gobiernos que más sufrió las políticas anticomunistas de Estados Unidos. Es decir, financió a grupos y milicias guerrilleras para luchar contra el gobierno de... Bueno, ahí está el famoso escándalo de Irán-Contra, ¿no? Exactamente, claro. Porque con el dinero de una cosa se financiaba la otra, o sea, es que era una cosa bastante turbia en los gobiernos republicanos. Efectivamente, y esto marcó muchísimo a Ortega porque le hizo tremendamente sospechoso ante todo. Y afianzó además esa visión antiimperialista, antiestadounidense del personaje. Y claro, esto posteriormente lo utilizó para purgar a opositores y rivales políticos. Y es que hasta hoy en día seguimos viendo cómo se hace referencia a este antiimperialismo o a la influencia de Estados Unidos ante cualquier disrupción que hay o amenaza contra el régimen. Claro, que también este tipo de cosas, entiendo que a menudo son un poco, bueno, lo hemos comentado antes, no la excusa, que al final si intentas intervenir en un país y no te sale, pues ese personaje de turno, si es un dictador, pues ya tiene excusas por décadas de cualquier cosa que parezca un poco rara, es que es Estados Unidos. Cualquier protesta, Estados Unidos. Cualquier tal que me venga mal, Estados Unidos. Entonces, claro, es un poco la contra, nunca mejor dicho, que tiene este tipo de cosas. Vamos a seguir un poco con nuestro personaje porque por el momento hemos entendido un poco más el contexto, pero sobre todo nos falta saber más sobre Ortega. A ver qué nos cuenta Raúl. Algo que le molesta sobremanera a Raúl son las simplificaciones, especialmente en cuestiones políticas. Y es algo que tiene que sufrir muy seguido, porque en su café preferido, como en todos los cafés del mundo, la gente opina de todo. Y a Raúl eso le genera urticaria. Sin embargo, Raúl es sabio, se guarda sus pensamientos. Ya bastante peleó en su vida como para ahora, a sus 80 años, ponerse a discutir con algún trasnochado. Es muy común que los sábados por la noche comience el típico debate sobre la situación en Centroamérica. Que Bukele tal cosa, que en Guatemala tal otra, que Costa Rica no es lo que era, y que Ortega, y ahí es cuando Raúl hace todo su esfuerzo por no escuchar, pero no lo consigue. Ortega era otra esperanza latinoamericana, de la patria grande, de la marea rosa, de la izquierda. Pero, ¿qué le ha pasado a Ortega? Raúl no sabe si la pregunta es una broma, si el que habla tomó demasiado o si de una buena vez tiene que cambiar de café. Y si Raúl no fuera Raúl, se levantaría en ese mismísimo instante y le explicaría con vehemencia a este opinador compulsivo que Ortega ya no es aquel, o que tal vez nunca lo fue, y que si usa la retórica de aquella revolución, lo hace para instrumentalizarla, aprovecharla para sus fines políticos actuales. Y todo esto lo piensa con mucha decepción. Y también le pediría que si no tiene ganas de mirar hacia el pasado, que vea lo que ha sucedido en estos años en Nicaragua. ¿Qué derechos tiene la gente allí? ¿Acaso sabe, por ejemplo, que el aborto está terminantemente prohibido incluso en casos de violación o cuando la vida de la madre corre peligro? De hecho, antes de 2006, el aborto terapéutico era legal. Ahora, todo es peor. Raúl bebe su café negro y le clava los ojos a ese opinador que se ha alargado a hablar sobre la revolución sandinista, Ortega, el antiimperialismo. Piensa en muchas cosas al mismo tiempo, pero se detiene en una, en el aspecto religioso.
Porque en el sandinismo actual la cuestión ha cobrado importancia, o más bien ha cambiado. Porque de aquella teología de la liberación de antaño se ha pasado a un misticismo bastante complejo. El régimen de Ortega plantea un cristianismo muy conservador y tradicionalista, posiblemente con la intención de conectar con aquellas bases populares más creyentes. Y al mismo tiempo se da rienda suelta a un profundo enfrentamiento con la Iglesia Católica, llegando incluso al encarcelamiento de sacerdotes y hasta la prisión domiciliaria de un obispo. A Nicaragua la han aislado y así ha terminado, dice el opinador compulsivo. Raúl mastica bronca y lo contradice mentalmente. En todo caso, se habrá aislado por propios méritos, piensa. Pero claro, alguien que no conoce el trasfondo del sandinismo, sus profundas discusiones políticas sobre el rumbo que debía tomar, no puede dar opiniones razonables. ¿Acaso nadie le ha dicho que había una corriente que planteaba una Nicaragua diferente, abierta al mundo, un modelo cosmopolita? Y no por pura ideología o pensamiento mágico, no. Al contrario, por pragmatismo, por inteligencia. La Guerra Fría había terminado y la Unión Soviética derrotada. Pero, ¿cuántas veces vamos a repasar esa historia? Y pensar que Raúl, al igual que muchos otros simpatizantes del sandinismo, suponían que Ortega era el pragmático, el ejecutor, el moderado. ¿En qué se ha convertido el líder de la revolución? O tal vez la pregunta correcta sea, ¿qué revolución ha querido llevar adelante cuando volvió al poder en 2006? Pues mira, justo Raúl comenta lo que habíais dicho antes, que hubo corrientes que querían otro modelo de revolución para su país, para Nicaragua, que al final, de nuevo, no todo el sandinismo era Ortega o no todo el sandinismo que se concebía era lo que representaba Ortega. Había disensiones, como es lógico. Justo, además de esta parte está muy bien porque condensa bastante, o sea, cosas que ayudan a entender la complejidad de la situación en Nicaragua. Una es esta, y de hecho muchos de estos iconos, al igual que nuestro personaje Raúl, tuvieron que huir a países extranjeros y cambiarse de nombre posteriormente, muy dolidos con esa traición a la revolución, ¿no? Y por otro lado también está la frustración con la defensa a ultranza del régimen, ¿no? Por partes de personas que seguían viéndolo enmarcado en la lucha contra el antiimperialismo, que eso también es algo que vemos bien en la narración y es algo que formó parte de la esencia del sandinismo en su momento, pero que se ha pervertido mucho, sobre todo en los últimos años, ¿no? O sea, Ortega lo ha utilizado mucho y ha conseguido apoyo popular, pero se ha instrumentalizado. Por ejemplo, menciona la restricción que se vive en Nicaragua con la cuestión del aborto, ¿no? Que es algo también bastante interesante de lo que pasa en Nicaragua. En los últimos años, en especial desde la vuelta al poder de Ortega en 2007, el régimen da un giro conservador en lo social. Tal vez obedecía a una necesidad de Ortega y de su esposa, ¿no? De Murillo, para ganarse el favor de clases sociales cada vez más conservadoras, más reacias a aquel sandinismo y demás, y termina representando una ruptura con la esencia de la revolución, ¿no? Sobre todo con esa élite que marcábamos hace un rato, esa élite más intelectual, ¿no? Con una visión más liberal, más progresista, que tenía su lugar en el sandinismo o en la parte, digamos, de esa discusión política interna que había, y eso marca claramente una diferencia importante. Sí, además aquí hay un elemento curioso que lo hablábamos con Franco estudiándolo, que al contrario que en otros países de Centroamérica, en Nicaragua la Iglesia Católica tiene mucha presencia históricamente, ¿no? Y jugó un papel importante tanto en la Revolución Sandinista como en la posterior caída del gobierno del Frente y la llegada de la oposición al poder, porque, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II presionó muchísimo contra el gobierno de Ortega en los años 80. Por lo que sea, es que el Papa Juan Pablo II... Sí, no era muy amigo de los comunistas. Claro, cualquier cosa que lo les arrojó era como, estos fuera. Claro, pero esto que señalaba Franco del aborto nos enseña un poco que ese acercamiento de Ortega a las corrientes más conservadoras, incluso a cuadros de la Iglesia Católica que antes habían sido sus enemigos,
ya nos muestra bastante el pragmatismo que estaba adoptando Ortega en los años 90 para llegar al poder a principios del 2000. ¿Y qué ocurre tras la derrota de Ortega en los 90? ¿Por qué es tan importante ese momento en la construcción de la personalidad, la visión, la idea del Ortega que tenemos hoy en día? Sí, acá volvemos de vuelta a aquello que hablábamos de los 4 momentos, ¿no? Este es uno de esos 4 claves. A ver, ese periodo, ese momento termina marcando el fin de la transición en Nicaragua, ¿no? Termina por consagrar todo ese sistema que había levantado Ortega, que después lo afianzaría en el poder más adelante, ¿no? En ese momento. Y es un periodo en el que el verdadero Ortega es el calculador, el pragmático, queda expuesto. ¿Por qué? Bueno, vamos por partes. Tras la derrota del 90, el sandinismo se rompe, eso ya lo habíamos dicho. Claro. Algunos no esperaban esto, ¿no? Porque se suponía que los ideales de la revolución estaban por encima de todo y demás. Bueno, no es así. La vida es diferente, ¿no? La realidad. Y entonces, bueno, esto fue un golpe durísimo para mucha gente. Incluso te diría, no tanto tal vez para la cúpula, pero sí para toda la base que apoyaba esa causa, ¿no? Decían, pero ¿cómo, no? Ahora, ¿para dónde disparamos? Y esas divisiones internas, como decía, lo habían erosionado como movimiento en sí también, ¿no? Internamente en su funcionamiento y demás. Entonces, cuando pierde el gobierno, todo esto salta por los aires. Hay una frase de un político argentino que dice que no hay nada peor en la política que el llano, es decir, no tener el poder. Y eso justamente es lo que le termina pasando al sandinismo, ¿no? Claro. Como fuerza política ya en este punto. Y otra cuestión es que durante muchos años en el partido había pasado algo que le pasa a los partidos que gobiernan durante mucho tiempo, que es solapar la administración con el partido, Claro. o el Estado con el partido, Claro. ¿no? Entonces, claro, las fronteras entre una cosa y la otra no eran claras. Una cosa es el Estado, otra es el partido, otra es tomar decisiones. Son responsabilidades diferentes y hasta te diría son motivaciones diferentes de qué hay que hacer y de cuáles son tus horizontes, si quiere. Y precisamente por eso muchos estaban pidiendo que se transicionara hacia una forma organizativa distinta. Pero claro, no llegaron a tiempo, evidentemente. Tal vez alguien no quiso que esto suceda. Claro. Y lo que termina pasando es que se pierden las elecciones. El frente sandinista se quiebra en fracciones, como decíamos recién, y el que tuvo más capacidad de mantener el control, o un espacio al menos relativamente importante, fue Ortega. Porque era precisamente el que había estado al frente del gobierno hasta ahora. De hecho, era también uno de los coordinadores de la junta anterior. O sea, venía estando en el poder de hacía más de una década. Sí. Y la partición, como decíamos antes, del sandinismo indicaba que no había otro líder, otra alternativa. Entonces Ortega termina quedándose con todo, ¿no? Y aquí, Franco, por añadir, hay 2 cosas importantes, Fer, porque por un lado, ahí ya empezábamos a ver cómo Ortega se perfilaba como ese líder revolucionario que se mantiene fiel a las ideas de la revolución porque controla precisamente el movimiento, ¿no? Mantuvo el control del partido original. También porque era el modelo que más le interesaba para seguir en el poder, que era lo que habíamos mencionado. Claro. Una verticalidad revolucionaria en la que no cabían los disidentes. ¿Qué pasa? Que con la llegada de Violeta Chamorro, la opositora, los intelectuales y las fuerzas más socialdemócratas del sandinismo empezaron a plantear que tenía que haber un diálogo con el gobierno para que se construyera una fuerza de paz y democratizadora en Nicaragua. Sin embargo, esas otras corrientes más próximas a Ortega los tacharon de haberse vendido a quienes habían luchado contra la propia revolución, ¿no? Y ahí ya podemos ver esa instrumentalización de la revolución por parte de Ortega. Y lo más paradójico de todo esto es que mientras Ortega señalaba públicamente a sus antiguos compañeros de traicionar la revolución, él estaba utilizando esa revolución para enriquecerse a él mismo y a los suyos. Bueno, cosas porque que pasan. hay un tema importante en esta historia del Nicaragua de los 90, y es que meses antes de abandonar el poder en los 90 se produjo lo que se conoce como la piñata sandinista, Vale. y esto básicamente fue una transferencia bestial de bienes públicos en los últimos meses del gobierno de Ortega a los líderes sandinistas y al círculo próximo de Ortega. No, hombre, no. Claro. Está Y esto feo. es que es algo que precisamente esas corrientes más críticas dentro del sandinismo habían señalado. Es decir, Ortega enriqueció a los suyos utilizando la revolución para continuar legitimándose en el poder dentro del partido. Y no solo eso. Otra cosa que nos ayuda a entender cómo es Daniel Ortega, meternos en la mente de Daniel Ortega, es que en esos años en los que estuvo en la oposición, es decir, a partir del 90, critica a sus antiguos compañeros por abandonar el espíritu revolucionario. Esto lo decía Edu, ¿no? En gran parte. Pero al mismo tiempo, y esto es lo particular, pactaba y dialogaba con el gobierno de turno,
Que eso sería de lo ese deseable, momento en que los sería lo deseable pactar y dialogar con el gobierno, pero no criticando a quien Claro, también lo hace. la cuestión claro. también es por qué pactas, que eso es lo interesante, Ya, yo creo, de por dónde ya. va a ir Claro. Franco. Ya. Tal cual, tal cual. Y ahí hay, en ese pacto, en esa situación, hay una cosa muy importante para la historia política de Nicaragua y es el pacto Alemán-Ortega. Alemán no por germano, sino porque se llamaba así el señor Arnoldo Alemán. En el año 98 firman un pacto, el líder del Partido Liberal Constitucionalista, insisto, Arnoldo Alemán, y Daniel Ortega. Alemán, que por cierto nació en el mismo barrio de Ortega, era un importante corrupto, ¿no? Ya que hablamos de la piñata, también hablemos de esto. El típico caudillo acaparador y demás. Pero la cosa es que ese pacto sienta las bases de un bipartidismo que le permite a Ortega llegar al poder tiempo después, ¿no? Claro. Es decir, le vuelve a dar vida política, si querés, por llamarlo de alguna manera. Bueno, ahora lo vamos a seguir desarrollando. Y además nos muestra cómo Ortega no tuvo ningún reparo a la hora de pactar con la oposición para acercarse más al poder, ¿sabes? Porque el pacto con Alemán unió a dos hombres que estaban en procesos judiciales abiertos y que querían mantener el poder de sus formaciones políticas y sobre todo la inmunidad, porque de hecho Arnoldo Alemán consiguió a través de este pacto que le mandaran que la condena de prisión fuera en su casa un pedazo de casoplón de lujo. Claro, eso ayuda en vez de una cárcel nicaragüense. Justo. Y porque además, lo hemos comentado antes, ¿no? Que Ortega en esta época, nada más y nada menos que estaba acusado de violación, de violar a su hijastra. O sea, Sí. que no es poca cosa. Sí, Soy la América se llama. Y es la hija de Rosario Murillo. Para el que no escuchó la primera parte o la que no escuchó la primera parte, es la compañera, ¿no? De Ortega. Sí. Y eso es una historia bastante dolorosa, ¿no? La leímos un poco, la investigamos para comentarla aquí. Murillo, su madre, se termina poniendo del lado de Ortega, ¿no? De su propia hija, ¿no? Entonces la hijastra de Ortega hizo un recorrido por muchos, o sea, se recorrió toda la justicia, todas las instancias que se le puedan ocurrir. Ortega, mientras tanto, negaba todas las acusaciones, porque obviamente Ortega no quería perder el escaño y que la justicia cayera sobre él, ¿no? Básicamente. Claro, es que esa es una de las claves de estos acuerdos, que al final son un ejemplo de caudillismo, porque meterse en el tema de la acusación de violación, pues Zoila América sigue insistiendo en que Ortega la violó, no ha cambiado su testimonio y demás, pero el trasfondo es cómo Ortega pactó para salvarse a él mismo y estableció un sistema que le favorecía, porque además Ortega y Alemán no dudaron en hacer mucha presión contra los críticos de todo esto, y su relación con Alemán permitió a Ortega ir acaparando mucho más poder, pasar más leyes que le favorecían y que dificultaban que surgieran otros partidos de la oposición, porque al final al gobierno de Alemán no le interesaba que surgiera otro partido de la oposición porque con Ortega podía ir. Claro. Es un poco ese turnismo político que vimos en otros momentos de la historia, ¿no? Y fue algo que se mantuvo en el poder hasta que Alemán se fue en el 2002 y ya Ortega se había convertido en el mejor aliado de los gobiernos liberales que llegarían posteriormente. Sí, mejor, esto es lo de ten a tus amigos cerca, pero tus enemigos son más cerca, ¿no? cual. Tener un enemigo claramente identificado como era Ortega era más útil que a lo mejor tener una oposición más disgregada y que nunca sabías quién podía salir, fortalecido, por así decirlo. Ahora vamos a seguir con la narración de la curiosa y a veces truculenta vida de Daniel Ortega, pero antes tenemos que recordar que te puedes suscribir a EOM con el código podcast, que te damos un 10% de descuento y la maravillosa, la fantástica libreta que tenemos en El Orden Mundial. Que hayamos llegado ya a 6.000 suscriptores, cosa fantástica, de nuevo mil gracias. No implica que, no nos siga haciendo falta que más gente se sume para poder hacer pues, más podcast, más capítulos, más artículos, más mapas y un montón de cosas en El Orden Mundial, que son bien chulas. Y luego además en lo que ha bautizado Alba como la sección testimonios, voy a heredar ¿Esta es la primera vez que Franco escucha un testimonio? Sí, creo que sí. Pues mira, hay cosas muy bonitas. Estos son mensajes bonitos que nos dejan los oyentes. Esto cuando también se es mérito suscriben. tuyo, Franco, ¿eh? No, por supuesto, claro. Hay mucha gente que le encanta la serie de En la mente de. Pues mira, hoy es un correo. A veces leo comentarios que nos dejan como en el Excel de suscripción, pero hoy traigo un correo muy bonito. Nos lo manda Noah y dice: nos acabamos de suscribir a EON, nuestro granito de arena para que lleguéis a los 6.000. Claro, se habrán suscrito pues, en los episodios de Siria, una cosa así. Y nos dice Noah: somos muy fans vuestros toda la familia, pero el que más nuestro hijo Roy, que tiene 10 años y le encantan vuestros podcasts. Es en especial muy fan de Alba, Fernando y David. Y aquí ya llega la sección de peticiones, porque nos dice Noah, me pide, su hijo, por favor si podéis hacer un episodio cortito de Abjasia. Se ha ido cerca Roy, ¿eh? Sí, pero con 10 años
quiere saber cosas de Abjasia. Bueno, bien. Un futuro, es un cuadro del orden mundial, un futuro miembro de esta oficina. Talibanizado, sí. Roy. Pues creo que va a haber La que honrar. juventud del orden mundial. Eso es. Creo que va a haber que honrar esa petición. Venga, Roy, lo haremos. Sí. Roy aquí prometido, lo vamos a apuntar. Prometido. Firmado, aprobado por Chayanne. Además hay una peli muy buena de ese tema. Que también ¿Una peli de Abjasia? Sí, de Abjasia Osetia, Mandarina se llama. Ah, el de las mandarinas. Muy bonito. Vale. Pues sí, aquí prometido, tampoco queremos decir fecha para no meternos en camisa de 11 varas, pero sí, haremos un episodio aunque sea cortito de Abjasia, o Abjasia Osetia, o países no reconocidos, o algo así. Pero Abjasia saldrá en este podcast, ya que nos lo has pedido Roy. Así que, bueno, Noa también nos da las gracias, un abrazo y felicidades. O sea que sí, aquí prometido, muchas gracias Noa por el correo. Recogemos el guante de Roy y haremos algo sobre Abjasia. Qué bonito tener estas peticiones. Y nada, recuerda, si tú también quieres suscribirte y apoyarnos y hacer posible ese episodio de Abjasia, pues nada, con el código podcast tienes un 10% de descuento y la maravillosa libreta del orden mundial que la enviamos a toda España. Hay que hacer Eduardo su magia para que te llegue. Esto es No es el fin del mundo. Vamos a volver ahora con el bueno de Daniel, porque en este contexto en el que nos habíamos quedado, Ortega vuelve al poder, segunda parte, como Terminator, en el año 2006. Exactamente, él llega al poder, o vuelve al poder, mejor dicho, pero como decíamos muy al principio de este episodio, no es el mismo Ortega de los 70, de los 80, etcétera, ¿no? Es un Ortega distinto y de hecho en la campaña ya vemos que hay otro tipo de mensajes. Si bien hay referencias al sandinismo, son más sutiles, ¿no? Más suaves. Y el espíritu revolucionario tal vez no era el eje central, ¿no? de esa campaña en 2006. Y hay una cosa más que tiene que ver con lo que decíamos hace un ratito, y es que esta victoria no hubiese sido posible sin el acuerdo con Alemán, con Arnoldo Alemán, porque ahí se hizo una modificación en el sistema electoral y el porcentaje para ganar cambia, lo cual le permite a Ortega cierro con esto, que con el 38% de los votos pueda convertirse en el nuevo presidente, ¿no? Claro, es que eso es clave también para entender cómo Ortega aprendió a jugar con la legislación. ¡Qué zorrete, Ortega! Sí, ¿no? Jugó con los propios sistemas democráticos. Y además la victoria de Ortega en 2006 no la podemos ver como una victoria del espíritu revolucionario sandinista, porque Ortega venía de votar contra el aborto, como ha dicho antes Franco. O sea, fue más bien una victoria populista que aglutinó pues, una serie de descontentos que le acabaron dando el poder a Ortega, sí, ¿no? Que se cansaron de los anteriores gobernantes, como, bueno, pues claro. que vuelva Ortega, que esté otros años y ya iremos viendo. Efectivamente. Por un lado tenías ese descontento con la situación económica y el impacto de esas políticas neoliberales que habían impuesto durante los años 90. Luego tenías también ese elemento de la lealtad de aquella población que seguía siendo fiel a la revolución sandinista, pues también por una cuestión de vínculo personal. Claro, ahí también hay que meter el tema de los imperialistas, de los antiimperialistas, ¿no? Sí. Que estaban viendo cómo en América Latina la marea rosa se expandía. ¿Se acuerdan de esa época? Sí, claro. Todos los gobiernos de izquierdas, ¿no? De izquierda latinoamericana. Chávez, Evo, Correa, y es demás, que era una ola bestial. en Argentina, sí. Florecía ahí Lula, ¿no? Y demás correcto. cuestiones. Entonces parecía como que venía una nueva etapa. De hecho lo fue, ¿no? Durante un periodo determinado allá por los 2000. Y parecía, ¿no? Que, la esencia, el espíritu revolucionario de aquel proceso, ¿no? Volvía, ¿no? Era como una especie de reivindicación simbólica. Pero no solo eso, porque también estaba la parte conservadora y católica de la sociedad que se acordaba, o mejor dicho, que acordaba el apoyo con Ortega a las políticas antiabortistas que mencionó Edu hace un momento. Y además, toda esta suma que le permite ganar a Ortega también le tenemos que agregar a la gente que en general necesitaba un cambio, ¿no? Así como decíamos que en los 90 veníamos de X cantidad de tiempo de guerra y muerte y destrucción y querían un cambio, bueno, aquí en el año 2006 también se demandaba eso y bueno, Ortega termina de alguna manera encarnando eso. O sea, es un poco una alianza un poco heterogénea, ¿no? Claro, Distintos perfiles, ya no es solo de izquierdas. Es lo que os iba a decir, que como estábamos viendo, no es unas elecciones que gane porque hay un empuje revolucionario, es al final
un movimiento más bien práctico. Y de hecho, preparando el capítulo, me leí un artículo que se publicó en el 2007, y ahí su autor, que se llama Edelberto Torres Rivas, decía: el sandinismo siempre fue más una denominación que una ideología. Ah, y una me pareció una frase para vender más de claro, marketing. y me pareció una frase que define muy bien el contexto en el que Ortega llega al poder, porque el sandinismo se había convertido en una denominación que permitió a Ortega mantenerse y movilizar electoralmente a distintos sectores de la población, desde el antiimperialista, al que veía una nueva oportunidad en la Marea Rosa, al católico que asociaba el sandinismo con el pueblo nicaragüense. Claro. ¿Sabes? Se convierte al final en un reclamo, una cosa vacía. Claro, que no tiene ningún Muy buena la significado. frase. Es muy buena. Ese artículo está súper bien, ¿eh? 2007, y el tío ya vio por dónde Vio se venía. todo. Sí. Pues nada, ya yo también voy viendo y entendiendo mejor a Ortega, porque al final el tío es un pragmático, ¿no? Como hemos visto con otros muchos perfiles, que tiene muchas ansias de llegar al poder y sobre todo que ha sabido navegar muy bien la política nicaragüense. Vamos a seguir con nuestra narración, con nuestro personaje, con Raúl, a ver dónde nos lleva su historia. El tirano se encuentra sentado ante el escritorio. Los dignatarios entran en el despacho medio cohibidos. Se acercan a él, que se levanta mirándolos con el ceño fruncido. De ustedes, por lo menos la mitad me traicionará. Trataré de adivinar. Dentro de un cuarto de hora, sabré si he acertado. La escena es escalofriante. Raúl está retocando algunas partes del guión para el ensayo de mañana. Le encanta hacerlo con su Olivetti. Primero porque odia la informática. Se jacta de no tener email, de hecho. Y segundo, porque el ruido de las teclas lo relaja. Aunque no en este caso, ya que no puede dejar de establecer esa relación entre la historia de Sartre y la historia de Daniel Ortega. Y claro que hay diferencias, pero las similitudes son tantas. El uso de la narrativa para salvar la revolución, que justifica cualquier cosa. Aunque para Raúl, Ortega la llevó más allá con el tema del imperialismo yanqui. La usó para introducir cambios y reformas que poco a poco llevaron a su gobierno a parecerse cada vez más a aquella dictadura de Somoza que lucharon por derrocar. Raúl mira el reloj. Es un reloj de péndulo, antiguo, que compró en algún mercado de pulgas hace años. Esa imagen lo lleva a reflexionar sobre ese péndulo infinito. Si alguna vez Ortega y los sandinistas lucharon por alejarse lo más posible de Somoza y de las injusticias de su dictadura, hoy pareciera que el camino es el inverso. Y es inevitable. Desde que volvió al poder en 2007, Ortega no ha hecho más que profundizar el autoritarismo y alejarse de aquellos objetivos de la revolución. Raúl pone una hoja nueva. No tiene más ganas de seguir con la obra. Tipea Somoza. Y dejando unos espacios, pone Ortega. Eso es. Se dispone a hacer una lista de puntos en común. Algo le dice que va a encontrar unos cuantos. Empieza por lo primero que le viene a la mente. Una nueva dinastía. Ella ejerce funciones de presidenta de la República de este país. Porque aquí lo que hay es una copresidencia. Una copresidencia. ¿Sí? Rosario Murillo es la esposa de Ortega. Ella fue parte del Frente Sandinista y lleva años en pareja con Ortega. No obstante, en la época de la Junta, tras el triunfo de la revolución, Murillo estuvo distanciada. No obtuvo el ministerio que buscaba y formó su propia línea. Luego de la derrota del 90 y en aquellos años de oposición, Murillo y Ortega reforzaron su vínculo. Después de casi 2 décadas en el poder, no solo Ortega, sino muchos en su gobierno y fuera de él, consideran que la importancia de Murillo es enorme. El nepotismo caracteriza al régimen sandinista, ya que no solo su esposa, sino otros miembros de su familia ocupan altos cargos. La reforma a la Constitución propone cambios en un centenar de artículos. El más importante es que la presidencia estaría integrada por un copresidente y una copresidenta. Otro cambio sería el periodo presidencial. Sería de 6 años y no de 5, como ha sido hasta ahora.
La reforma además incluye como símbolo patrio a la bandera del partido de gobierno Frente Sandinista. Raúl escribe un segundo concepto: perpetuarse. Fueron 43 años de dictadura. La familia Somoza gobernó con puño de hierro entre 1937 y 1979. Lo controlaban todo: el poder político, la Guardia Nacional, la riqueza del país. En base a fraudes electorales sistemáticos se disfrazaba de democracia a un régimen ilegítimo. ¿Y Ortega? ¿Qué ha pasado en estos años? Raúl resopla de bronca. Y es que poco a poco el presidente de Nicaragua fue eliminando la división de poderes, los controles institucionales y sobre todo el poder de la oposición. Ya para 2021 el encarcelamiento de los líderes opositores y candidatos presidenciales ni siquiera se disimulaba. A ello se le suma la censura mediática y, ¿cómo olvidarlo?, las sucesivas reformas constitucionales y electorales para permitir la reelección, el triunfo en primera vuelta y otros cambios que prácticamente garantizan el triunfo eterno de Ortega o de quien su fuerza política disponga. Inmediatamente después, Raúl escribe una tercera palabra: represión. ¿Y qué pasa si hay protestas en la Nicaragua de Ortega? El gobierno había informado el viernes de 10 fallecidos, cifra que aumentó el sábado con la muerte de un disparo del periodista Miguel Ángel Gaona. En Nicaragua son ya más de 110 las personas muertas en los disturbios y protestas contra el gobierno de Daniel Ortega. La brutal represión de las protestas en Nicaragua ha dejado ya un centenar de muertos en el último mes y medio, más de 860 heridos y 400 detenidos. Abril de 2018. 325 personas perdieron la vida durante los 3 meses que duraron las protestas. Unos 2.000 presos políticos llenaron las celdas. Algunos estuvieron años allí. Incluso se denunciaron torturas. Por esas paradojas del destino, el conflicto terminó el 17 de julio de 2018, un día antes de que se cumpla un nuevo aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista. Y como era de esperarse, el gobierno apeló a la narrativa victimista del antiimperialismo. Expresó que todo fue orquestado desde el exterior. Esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Se los deberían llevar para allá, para los Estados Unidos, porque esos no son nicaragüenses. Dejaron de ser nicaragüenses hace rato. 3 años más tarde, en lugar de festejar su tercera reelección consecutiva, Ortega sigue haciendo referencia a los presos políticos de aquellas jornadas. Como si no fuera suficiente con mantenerlos en la cárcel, los insulta. Los considera traidores. Raúl está convencido de que Ortega siente que el pueblo lo ha vuelto a traicionar con aquel levantamiento popular. Y por alguna razón no lo puede aceptar. Incluso años después, al liberar a alguno de ellos, les quitaría la nacionalidad nicaragüense. ¿Quién ha traicionado a quién?, escribe Raúl en su Olivetti. Tipea con rabia, rápido. Increíblemente no se equivoca ni una vez. Toda su concentración está puesta en terminar esos cambios. Ha decidido que la obra de teatro merece una leve reinterpretación, porque el protagonista original, aquel tirano del texto de Sartre, es presentado como alguien que se vio obligado a cometer esas atrocidades. Era una pieza de una maquinaria de la que no podía escapar, un mero engranaje de un resultado inevitable. Pero también en Nicaragua, ¿era necesario ignorar aquellos valores de la revolución? ¿Era inevitable volver a un régimen como el de Somoza? ¿No había otro camino? Raúl se fue de Nicaragua hace tiempo. Se fue el día en el que pudo responder todas esas preguntas. Ese mismo día dejó de creer en la utopía. Ese día empezó el mal humor con el que oculta su tristeza. Ese día se dio cuenta
de que en la mente de Ortega ya no existía la visión de un mundo mejor, sino solo la de mantenerse en el poder. Una cosa que me ha parecido interesante de esta narración es la comparación con el régimen de Somoza, ¿no? Porque no deja de ser revelador que Ortega se haya acabado pareciendo tanto al dictador que derrocó con la revolución sandinista. De todas formas, esto no ha sido así desde el principio, ya lo hemos visto, porque yo recuerdo que hace unos años, bueno, se sabía que Ortega era autoritario, pero es que ha ido endureciéndose cada vez más y más. Es que cada vez es más autoritario, más dictador, es más represivo. Total. Bueno, a ver, cuando ganó en 2006, pese a que muchos denunciaban que había sido por esos acuerdos que mencionábamos del pacto con Alemán y demás cuestiones, también es cierto que hubo quienes le dieron el beneplácito de la duda, ¿no? Y ahí es donde Ortega también logra componer o construir una suerte de apoyo, de consenso, por un lado con las élites empresariales, por otro lado con incluso algunos partidos de la oposición. Entonces ahí se hace de un poder, o construye un poder, ¿no?, que le permite construir una base inicial para esos primeros tiempos en el gobierno, en ese regreso al poder. Sin embargo, esto que dice Franco, al final, ese apoyo de las élites económicas y otros partidos de la oposición fue pan para hoy, hambre para mañana, porque para ese momento el Frente Sandinista, o sea, se había convertido en una estructura al servicio de los intereses personales, literalmente, del matrimonio Ortega y Claro, que se volvió Murillo. a fundir el partido, el Estado, pero ya claramente en favor Estaba del cooptado tándem completamente. parejil. Claro, internamente había desarrollado toda una maquinaria de control autoritario del frente, y la ideología del sandinismo es que era prácticamente inexistente, ¿no? Y la poca que había, pues se estaba adaptando a los intereses de cada momento para favorecer a lo que viene a ser el matrimonio de Daniel y Rosario, ¿no? Y de hecho hay quien lo ha denominado, tú antes decías pragmatismo, hay quien ha denominado a esto un pragmatismo oportunista, y la verdad es que es un término bastante acertado para definir un poco lo que es Ortega y Rosario ahora mismo. Claro, la piñata se redujo, ¿no? Ya de Totalmente. la piñata sandinista a la piñata de Ortega directamente. Y a esto, bueno, me repito, ¿no?, pero es importante marcarlo, se beneficia mucho del contexto regional que había en América Latina, ¿no? La marea rosa ayudó a que Ortega encontrara aliados regionales que no solamente lo apoyaban simbólicamente, políticamente, sino también que invertían en el país, ¿no? Entonces le dio una cierta estabilidad a Nicaragua, y este es otro punto importante, esos primeros años de la segunda etapa de Ortega en el gobierno, y es que Nicaragua fue un país, al menos por ese tiempo, relativamente estable a nivel económico, y en relación al resto de los vecinos, ¿no?, que tal vez tenían otras problemáticas. Si a esto que acabo de decir le sumamos la buena relación con la élite empresarial que mencionamos hace un rato y demás, bueno, favorecía que se tolerara ese autoritarismo incipiente que cada vez era más fuerte de Ortega, de su esposa y demás, de Murillo, y desde ya, obviamente, esa construcción, digamos, esos tejes y manejes del matrimonio, de su círculo y todos esos elementos de corrupción que se empezaban a ver, ¿no? La típica de hay menos libertad, pero bueno, al menos el país va bien. Claro, ¿no? porque además, con esto que decía Franco de la marea rosa, por ejemplo, el dinero que venía de inversiones venezolanas se destinaba a pagar y comprar el favor de dos grupos muy concretos, que eran los empresarios y los militares. Estas, al final, de hecho, fue muy opaco. Dos pilares claves de muchos estados. Sí, pero además lo curioso es que el dinero que llegaba de Venezuela se trataba como un secreto de Estado y nadie sabe bien dónde acabó. De hecho, hay periodistas que lo han investigado y dicen que se fue todo a entramados empresariales que estaban muy controlados por el círculo de Ortega, y de hecho, y es lo que le ayudó a mantener el control de sus aliados. Uno de este tipo de holdings empresariales, que haciendo el capítulo lo encontrábamos, se llama, por ejemplo, Alba de Nicaragua S.A. o Albanisa, ¿vale? Y es un holding empresarial que ha sacado muchísima pasta y ha desviado mucha pasta de la ayuda venezolana a través de la gestión de la energía en Nicaragua. Entonces se generó un entramado y una estructura para pagar favores, básicamente. También me estoy acordando, esto fue posterior, ya creo que más 2014-15, de cuando China quería invertir en un canal interoceánico en Nicaragua, y al final el proyecto no salió, entre otras razones porque aquellos vieron que era un desfalco, que era un nivel de corrupción. Y piensa desatado. Que en esa época Venezuela y demás estaban empezando a estar cada vez peor, entonces Ortega buscó nuevos aliados, y entre ellos China y demás. Eso es. Algo que ha mencionado Raúl en esta narración es la idea de la dinastía, ¿no?, que también hemos visto mucho en otros personajes. Y en esa dinastía hay una persona que me llama mucho la atención y de la que no hemos hablado y que es importante, que es Rosario Murillo. Es ahora mismo la esposa de Ortega,
y parece que tiene un poder bestial, gigantesco. ¿Cómo ha llegado a ese punto? O sea, ¿qué papel juega Rosario Murillo en la mente de Daniel Ortega? Bueno, a ver, Murillo es un perfil que siempre ha estado en la vida de Ortega, ¿no? De hecho, hasta al principio pensábamos si no hacíamos en la mente de Murillo, ¿no? En algún punto, porque claro, tiene una relevancia tan importante. De hecho, como curiosidad, Rosario de pequeña se llevaba con uno de los hermanos de Ortega, ¿no? Con Camilo. Entonces ahí hay una relación muy extensa entre ellos. Y podríamos profundizar un montón, claramente. Como decía antes, podríamos hacer un capítulo de ella. Pero más allá de eso, podríamos mencionar algunas cuestiones importantes. Por ejemplo, una de las cosas que tenemos que tener presente es que ella supo mantenerse cerca del poder. Sobre todo, cómo poder construir incluso más importancia dentro de esa relación con Ortega en la cúspide del poder. Y es cierto que se dicen muchas cosas de ella y en muchas ocasiones tiene un poco ese toque místico o también incluso de la mujer mala y manipuladora. Sería bueno no caer en eso, ¿no? Sino tratar de mantenernos ahí con esos otros aspectos relevantes para entender este desarrollo político que tuvo lugar en Nicaragua a partir de 2006-2007. Una cosa más, Rosario Murillo empezó a tener relación con Ortega cuando él estaba en prisión. ¿Se acuerdan? Al principio hablábamos de esa época. Intercambiaban cartas, pero recién hasta finales de los 70, cuando empiezan a tener una relación más estable, primero en Costa Rica, después con el triunfo de la revolución en Nicaragua, es donde se acomoda esa pareja, si se quiere, ¿no? Y durante el gobierno revolucionario, todos los años 80 y demás, fue complicada un poco la relación, tuvo sus altibajos, especialmente porque Rosario Murillo intentó ganar peso en el sandinismo, ¿no? Intentó tener un lugar en el gobierno, ministerio y demás, pero no lo consiguió, ¿no? Entonces ahí fue un poco complicado y recién se terminan de afianzar para los años 90. Claro, es que esto es importante porque Rosario Murillo no empieza a tener poder y peso real hasta lo que mencionaba Franco en los 90 y sobre todo en esos dos momentos que él ha mencionado al principio, que es el infarto de Ortega y la acusación de violación de Ciudadamérica, porque oye, pues de repente la madre salió a desmentir a la hija y apoyar al marido. Eso fue un claro posicionamiento que como que aseguró y Ortega dependía muchísimo más de ello. Y otro momento clave fueron precisamente esas elecciones de 2006 que llevaron a Ortega al poder porque Murillo fue la que estuvo detrás de la campaña. Y aquí al final se suman dos elementos. Lo introvertido que es Ortega y su obsesión por aislarse y también las ansias de poder de su compañera de vida, ¿no? Y claro, en el contexto actual lo que vemos es que Ortega se ha apoyado muchísimo más en ella, le ha ido dando cada vez más peso dentro de la estructura del Estado y esto ha llegado al punto en el que en 2024, el año pasado, se reformó la Constitución para crear la figura de la copresidencia que ahora mismo ocupa Rosario Murillo y esto lo que hace es garantizar al final esa sucesión de Ortega y el mantenimiento y la perduración de la dinastía de los Ortega Murillo. O sea, claro. se ha institucionalizado esa futura herencia. Claro, eso es lo interesante, ¿no? Cómo ha ido ganando peso progresivamente a medida un poco que quizá Ortega se retiraba, ¿no? Como que ha llenado ese espacio. Aquí lo interesante, lo relevante es que han cooptado todo el poder. O sea, de todas formas, bueno, es lo que decíamos, ¿no? Que se acelera mucho en estos años. En la narración, Raúl ahí menciona las protestas del año 2018, que también han salido en este episodio, que es el último momento donde hubo una verdadera oposición al régimen, ¿no? Una contestación popular. ¿Cómo han marcado estas protestas, lo que es Nicaragua, pero también al régimen de Ortega? Bueno, creo que es el punto más importante para entender la mente de Ortega y el desarrollo político, ¿no? Que ha tenido. Más que nada para entender dónde está ahora mismo y hacia dónde puede ir. Esas protestas fueron el punto de inflexión desde ya, definitivo, no solamente de marcar el clima político, sino también de la deriva autoritaria que marcaba este régimen de Ortega y Murillo. Es interesante observar que para Ortega, al igual que en los 90, ¿se acuerdan cuando pierde la elección? Sí. En los 90, que dice, bueno, me traicionaron, bueno, acá también él siente que hay una traición del pueblo, a su causa, a él, a su esfuerzo, lo que sea. Y también, al mismo tiempo, estas protestas revelan, como pasa con muchos de estos regímenes, que hay una debilidad en el poder, ¿no? Es decir, no se mantienen por siempre con ese control absoluto, y en este caso, en 2018, esto se ve quebrantado en algún punto, ¿no? Los poderes que tradicionalmente lo habían apoyado empiezan a darle la espalda, algo que tampoco tolera Ortega y Murillo. No sé, notarán que hay una intolerancia creciente hacia la oposición, ¿no?
Sí, cualquier persona que le da la espalda en algún punto no es más aceptable, si se quiere. Y creo que la clave estuvo en la dura represión, ¿no?, que hubo con las protestas. Claro. Porque más allá de las protestas y que pueda haber mucha gente en la calle, las imágenes son de varios meses de depresión brutal, de cantidades de muertos y demás, y de heridos ni hablar, ¿no? Entonces ahí habría también un elemento extra. Y deberíamos decir que, y esto es muy importante, esa represión no es que de pronto reprimen en el 2018, no, es algo que se viene desarrollando durante el tiempo y en el 2018 toca su punto cúspide. Claro, que es como un malestar que se va gestando por debajo, ¿no? Y ahí explota. Exacto, ¿no? Y en esa estructura represiva, en el 2018 hay una aplicación muy clara. Y después también vemos cómo esta estructura se sostiene y le permite, por ejemplo, encarcelar a los opositores, a los críticos, debilitar cualquier movimiento social o político en Nicaragua y especialmente de cara a las elecciones del 2021. Que esas elecciones al final fueron clave, Fer, porque después de las protestas, con las elecciones de 2021, como que ya se afianzó por completo el autoritarismo y la dictadura de Ortega, porque de hecho hubo una represión bestial, se detuvo a muchísimos opositores, entre ellos a Dora María Tellez, que es una de las icónicas de la Revolución Sandinista. Hay una imagen muy importante de la Revolución Sandinista que son un grupo de mujeres bajando de un coche militar. No sé si te suena a ti esa foto. No la tengo pues en la que sale mente. central es Dora María Tellez. Vale. Esta mujer la detuvieron y luego la liberaron años después, pero estuvo detenida en el 2021 cuando se quería presentar como candidata. No hay que acreditarle, por así decirlo, su peso dentro de la Revolución Sandinista, por así decirlo. No, claro, exactamente. Y ella iba como candidata a la presidencia y el régimen la detuvo y se acabó, ¿no? Entonces, al final las protestas de 2018 dejaron clara esa deriva del régimen de Ortega y desafortunadamente sirvieron al matrimonio Ortega-Murillo para desplegar toda esa maquinaria de represión, cooptar el poder y establecer un estado policial como es actualmente. Claro, o sea que esto es un poco lo que nos cuenta nuestro protagonista, ¿no? Sobre esa similitud entre los Somoza y Ortega, que al final el revolucionario, quizás también lo vimos con Maduro, ¿no? Que se ha acabado pareciendo al tirano que quiso derrocar un poco. Sí, bueno, de ahí viene la idea esta de retomar aquella obra de Sartre, ¿no? El engranaje, porque para mí sí, termina Ortega pareciéndose muchísimo a ese tirano al que derrocó, más allá de que puedan existir diferencias. Lo que hizo Ortega fue una nueva dinastía. Claro. ¿no? Lo mencionamos hace un momento y esto queda de manifiesto. Ahora mismo el régimen de Ortega y Murillo se mantiene por el control de las empresas, la llegada de remesas al país. Además tiene el apoyo de China, de Irán, de Rusia, ¿no? Algún que otro vecino en la región, pero está claro que no tiene el apoyo de la calle, del pueblo. Es decir, se revirtió aquello de la revolución impulsada, ¿no? por la gente, entre comillas. Así fue como lo acaba de decir Edu, establecen o institucionalizan un estado policial que les permite mantenerse en el poder, van creando leyes para reprimir, que les sirve para ir acomodándose y poder sostenerse y controlar desde ya cualquier tipo de oposición, de voz que pueda llegar a romper, ¿no? esa estructura de poder que han construido. Claro, pero con esto que nos contáis, no sé, cada vez están más aislados, más cerrados, no sé qué futuro les queda. ¿Seguir encerrándose hasta que todo explote, hasta que se mueran? ¿O pues qué? Es que esa es la clave de todo esto de Nicaragua y que nadie consigue desentrañar hacia dónde va Ortega, que pasa por su cabeza, ¿no? Lo que está claro es que los Ortega Murillo no quieren dejar el poder fácilmente, como Ortega nunca lo ha querido dejar. Sí es verdad que hay quien plantea que están preparando una situación que les permita, digamos, hacer una transición en la que queden libre de culpa, de alguna forma, ¿no? Por eso se liberó a ciertos perfiles hace unos años, para, oye, ved que somos demócratas. Empezamos de cero, ¿no? También nos vamos, pero nos perdonan los pecadillos. Pero es difícil plantearse una transición sin justicia, ¿no? O sea, porque parte de esa política represiva y del estado policial que señalábamos pasa precisamente por mantener también el control sobre el futuro político de Ortega y de Murillo. Claro. O sea, ahí hay que ver si todos estos gestos son más para que se quiten las sanciones que para otra cosa. Pero por el momento la situación interna sigue siendo de violencia, represión y de un control total, ¿no? Al final esa copresidencia de Murillo, además, plantea que constitucionalmente esta mujer tiene un derecho a heredar el gobierno de Ortega si de repente Ortega fallece en mitad de su mandato, ¿no? Pero me parece difícil que se llegue a establecer una dinastía en Nicaragua cuando no tienen tanto apoyo de la calle. O sea, la muerte de Ortega podría ser un punto de inflexión, sí. Bueno, y además en los últimos años vimos cómo
había tensiones en el régimen, ¿no? Que llevaba a divisiones internas de cargos importantes y demás. Hay una cuestión ahí que empieza a aparecer. Los Ortega Murillo están cada vez más aislados, eso lo decíamos recién, y cuentan con menos apoyo popular, también lo decía Edu. Pero lo importante es, tal vez para entender que no están debilitados del todo, es que la oposición está en el extranjero, ¿no? Entonces también ahí hay una dificultad tal vez para lograr cierta organización que enfrente al régimen. Lo que nos tiene que quedar claro después de este capítulo, si me permiten, en la conclusión, en algún punto, es que Ortega y en cierta medida también Rosario Murillo siempre buscarán su supervivencia política, ¿no? De una manera pragmática, con los medios que puedan conseguir, da igual las formas. Lo importante acá es que ellos puedan conseguir sus objetivos. Por eso al final nos lo acabará contando un poco la historia, ¿no? De cómo acaban estos personajes, si muriendo en la cama, si derrocados. Ahí tenemos el caso de los Assad hace poco. Bueno, es un poco... A mí me recuerdan un poco a los Ceausescu. Bueno. Yo tengo ahí la cosa con estos... Tienes los vibes de que van a acabar fusilados en una tapia. No sé, sobre todo por esa combinación del matrimonio y esa unidad, ¿sabes? En plan, Ceausescu y la mujer también tenían un control bastante compartido. Y yo... Es muy fuerte esa imagen, ¿eh? De Ceausescu. Sí. Claro, o sea, que yo no sé si acabarán igual en cuanto a fusilados, pero la forma de gobierno me recuerda un poco a esa idea de la Rumanía de Ceausescu. Bueno, es que muchas veces algunas dictaduras han tenido un fuerte componente matrimonial, ¿no? De que al final eran los dos quienes decidían y ella normalmente también tenía un peso muy, muy fuerte. A lo mejor en algún futuro episodio en La Mente de podemos ir por esas figuras, Murillo, efectivamente, ¿no? Como iba a decir consortes, o sea, pero que al final tienen un poder muy fuerte. Bibliografía sobre la vida de Ortega y él mismo, porque ha dado dos o tres entrevistas. Rosario Murillo es aún más complicada de desentrañar, ¿eh? Pero bueno, siempre interesante esta entrada en los perfiles psicológicos, ¿no? en las vivencias de estos personajes que, ya digo, creo que en el caso de Ortega es poco conocido en España. Otros perfiles que hemos tratado en La Mente de sí son más conocidos, pero Ortega es ya lo hemos visto, ¿no? Un personaje bastante truculento y poco conocido. Así que nada, muchísimas gracias, Franco, por contarnos todo esto. Ha sido un episodio fascinante. Muchas gracias, gente. Hasta la próxima. Y gracias también a ti, Eduardo, por haberte estudiado este tremendo personaje. Un personaje curioso, Daniel Ortega, ¿eh? O sea, pues nada, a ver si volvemos a Nicaragua, aunque sea dentro no es el fin del mundo, para hablar de Nicaragua, que la historia también es fascinante. La historia de Nicaragua, de Sandino, porque yo no conocía a Sandino y yo pensé que no era un perfil tan liberal como realmente era. Sí, y toda la historia de los Somoza, que es también otra... Eso también es un temón. Otra dinastía. Y nada, muchas gracias a ti también que nos estás escuchando y ya viendo en Spotify, que nos ves en YouTube, que nos escuchas en iVoox, que nos escuchas en Apple, que nos escuchas en Amazon o donde quieras. Mil gracias por estar ahí, mil gracias por escucharnos. Suscríbete si puedes, ahora que ya ha pasado la cuesta de enero, porque eso nos ayuda a seguir haciendo cosas tan chulas como este podcast. Y nada, que nos vemos en próximos episodios aquí de No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village, dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez, Alba Leiva y Franco de Ledone. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Narraciones y sonorización Franco de Ledone. Sintonía original Pablo de Diego.